Buen día, chicos. El día de hoy vamos a estar recordando lo que son las actividades que trabajamos durante la unidad. Les voy a compartir pantalla en donde vamos a estar viendo el tema de presente simple. Lo vamos a hacer brevemente en todos los aspectos y todos los desgloses que hemos tenido de este tema. Para empezar, tenemos lo que es los pronombres personales. Vamos a ver como una presentación de aquí más detalladamente. Los pronombres personales en inglés son una de las bases que tenemos que aprender para poder tener un buen manejo del idioma. Y los pronombres personales, como bien sabemos, son los siguientes. I, you, he, she, it, we, you, they. A la par tenemos el significado en español. A continuación tenemos lo que es las reglas para agregarle s, es o ies a los verbos con tercera persona en singular en las oraciones afirmativas, que estos son he, she, it. Entonces tenemos que si el verbo termina en x, sh, sh, o, ss y z, se le debe agregar al final la letra o las letras es, como por ejemplo fix, que termina en x, fixes, fish, fishes, watch, watches, miss, misses, go, goes. Siguiente, si el verbo termina en una combinación diferente a la anterior, se le agrega solo la letra S al final. Por ejemplo, work, works, eat, eats, hold, holds, sleep, sleeps. Siguiente, si el verbo termina en Y, pero antes de la Y tiene una vocal, se le agrega solo la letra S al final. Por ejemplo, play, plays, pay, pays. Si el verbo termina en Y, pero antes de la Y tiene una consonante, entonces se elimina la Y, se le agrega IES. Por ejemplo, fly, flies, study, studies. Luego tenemos la conjugación de verbos. El verbo trabajar es work y lo conjugamos de la siguiente manera. Tenemos que agregar el pronombre y a la par del pronombre el verbo que estamos conjugando. I work, que significa yo trabajo. You work, que significa tú trabajas. He works, que significa él trabaja. Aquí es donde vamos a ver la modificación del verbo. En este y en los siguientes dos. She works, ella trabaja. It works, esto trabaja. We work, nosotros trabajamos. You work, ustedes trabajan. They work. Si se dan cuenta, solo tenemos la letra S en estos tres. En los demás, solo se escribe en la palabra normal. Continuamos. Para hacer las oraciones afirmativas necesitamos seguir la estructura siguiente. Sujeto más verbo más complemento. Cuando hablamos de lo que es el sujeto, es la persona de quien se habla en la oración. El verbo es la acción más el complemento, que es lo que le da sentido a la oración. Y acá tenemos unos ejemplos. She drinks water. Si se dan cuenta acá, estamos agregando la letra S al final del verbo. El verbo normal es drink y ya con S es para la tercera persona. Luego tenemos el significado, ella bebe agua. She drinks water. Entonces, esta modificación se va a realizar en las oraciones afirmativas con tercera persona en singular, dependiendo de las reglas que vimos anteriormente. We eat pizza. Nosotros comemos pizza. Entonces, acá tenemos el ejemplo número 2. Si se dan cuenta, aquí no lleva modificación el verbo porque no estamos hablando de tercera persona. Esta es la forma afirmativa. Luego tenemos lo que es la forma negativa. Las oraciones negativas se componen de lo que es sujeto más el auxiliar do y dos. A la parte de este auxiliar aquí donde después del más vamos a colocar not.
Este no lo agregué acá, se me pasó por alto, pero aquí después de do y dos tenemos que agregar not. Y después de not, el verbo va a ir en su forma base y el complemento. Acá tenemos algunos ejemplos. El ejemplo número 1 dice, que los pronombres que se utilizan con do deben ser I, you, we, they. Este es lo que podemos ver acá. Este esquema es el que vamos a utilizar cuando hagamos oraciones negativas o interrogativas con estos pronombres. El auxiliar que vamos a utilizar es do. Cuando hagamos oraciones interrogativas o negativas con estos pronombres, he, she, it, el auxiliar que vamos a utilizar es dos. Aquí sí tenemos los ejemplos de oraciones negativas. La primera dice, I do not play soccer. ¿Qué significa? Yo no juego fútbol. Pero aquí, si se dan cuenta, ustedes tenemos una abreviatura. Esta abreviatura, esto que ven acá ustedes, es lo mismo que esto de acá. O sea que podemos utilizar este o podemos utilizar este. La siguiente, she does not study English. Ella no estudia inglés. Si se dan cuenta acá, en esta oración, tenemos entre paréntesis esta palabra, doesn't, es la abreviatura de does not. Y el verbo aquí no lleva ninguna modificación, se escribe normal. Aunque estemos hablando de tercera persona, ya en la forma negativa y en la interrogativa el verbo no se modifica. Y pues por último tenemos las oraciones interrogativas que dicen que se van a utilizar con los auxiliares do y does, seguido del sujeto, seguido de esto va a ir el verbo, más el complemento y por último el signo de interrogación. En las oraciones interrogativas debemos de agregar siempre un signo de interrogación únicamente al final, en cuanto a inglés se refiere. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Do I play soccer? ¿Qué significa? Yo juego fútbol. Si se dan cuenta acá estamos utilizando do, porque según el esquema que vimos anteriormente, con el pronombre yo, nosotros, con el pronombre yo, tú, nosotros y ellos, muchos cuatro, se utiliza do. Y con el pronombre he, she, utilizamos dos, igual que en las oraciones negativas, dos, she, study English. Aquí el verbo no lleva ninguna modificación, repito. Y por último tenemos la traducción a español. Eso sería todo en cuanto a la presentación de este video de repaso que he querido enviarles para que puedan verlo y puedan analizarlo. Si tienen todavía alguna duda, me pueden escribir para preguntar antes del examen, puesto que ya a la hora del examen pues ya no se puede. Entonces, eso sería todo por este video. Espero que hayan logrado entender un poco, que tengan un excelente fin de semana. Que Dios los bendiga, chicos.